Muy buenas tardes, mis amigas, mis amigos. Este es su programa Careo, aquí en Cinevisión, junto a Omar Francisco. Don Lito Santana, ¿cómo está usted? Muy bien, y tomando algunas previsiones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Don Lito, hoy es 16 de agosto. Ay, mi madre, ya. Día del grito de Capotillo, y por tanto, la gente celebra el Día de la Restauración de la República. Ocurrido en 1863. Tú sabes que mucha gente dice restauración. ¿Cuántos años son de aquí para acá? Bueno, no quiero ni contarlo, pero son muchos. Yo te quiero decir, Omar, ve calculándolo lo que 1820, perdón, 182 años. Bien. La gente dice Día de la Restauración, porque hay la independencia. Fue que se restauró la independencia nacional que la habíamos perdido. Y no fue que se restauró. Una anexión. Que la gente tiene, qué bueno que usted lo dice, porque la gente tiene la percepción de que cuando dicen, no, el 27 de febrero fue que nos independizamos. La independencia nacional. El 27 de febrero fue que se tiró que se disparó el trabucazo, y de ahí en adelante se dijo, aquí vamos a luchar por la independencia. Igual que la restauración. Ocurre el grito de Capotillo, en Dajabón, y entonces ahí el que dicen, no, hasta aquí se acabó el relajo que tiene Santana con el español, que no quiere anexar, que no ha metido muchísimo impuesto. Ya Santana había ordenado fusilar a Francisco de Rosario Sánchez, que para mí es el libertador de la patria, independientemente de Duarte, sin quitarle ningún mérito a Duarte. Duarte era más filósofo y Sánchez fue muy militar. Sánchez echó el pleito. Sí, entonces ahí Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo, Santiago Rodríguez, Gregorio Luperón, que se le ve como el gran líder de la restauración. Entonces arrancan la lucha por la restauración de la independencia. Eso es importante. ¿Valió la pena, don Lito? Sí, no, excelente, te sorprendí ahí. Entonces, hoy, 16 de agosto, regularmente, antes, la gente lo veía como que era un día importante porque podían venir decretos presidenciales y discursos del primer mandatario que cumple aniversario un día como hoy, 16 de agosto, que es cuando se cambian los gobiernos. Este es el primer año del segundo gobierno, quinto año del gobierno. Quinto año del gobierno, y se arman muchas expectativas. La gente antes, vuelvo y digo, pero ya no. Abinader ha ido como suavizando este día. Ya no, pero día. Este año se esperan decretos. Pero bueno, que todos los años pasa eso. Pero este año hay gente que dice que ya tiene su decreto hecho. ¿A favor o en contra? A favor y en contra. Bueno. Ojalá, porque... Pero vamos a esperar que ocurra. Claro que sí, no. Van a ocurrir. Difícilmente especulamos sobre cosas que la gente comienza a inventar según los quereres. Además, eso igual que los fallecimientos. Hay que esperar que la familia se entere. Sí. Antes de estar informando. Ya te está tirando cosas que vengan a llevar algún nerviosismo a gente que... Sí. Para bien o para mal. Así es, don Lito. Otra cosa, don Lito, que tenemos que estar atentos a las informaciones del Centro de Operaciones de Emergencia y de la Oficina y del Instituto Nacional de Meteorología, porque anda un ciclón por ahí que se llama Erin, un ciclón que se le está observando desde que salió de las costas, o que comenzó a generarse próximo a las costas de África, y rápidamente ha avanzado toda esta semana del sentido desde el este hacia el oeste, hacia el Atlántico. Y bueno, aunque los pronósticos han indicado hasta ahora que pasaría lejos y que en la República Dominicana solo sentiremos los vientos, hay que estar atentos a las informaciones que nos ofrecen nuestros organismos de alerta y de meteorología. O sea que yo, por lo que ha pasado en los últimos años y la forma como están ocurriendo las precipitaciones, sobre todo en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, que te pueden anunciar una vaguada y de repente comienza a llover que nos inundamos, sea por un problema de drenaje, sea porque las cosas de la naturaleza han cambiado. Hay que darle seguimiento a esto. No es como antes, tú decías, bueno, si meteorología dice que va a llover, déjelo los paraguas guardados. Ahora no, ahora se acierta más en los pronósticos, hay más modernismo, hay mejores equipos, hay gente más capacitada, o sea, señora, hay que más está radares, ahí, más radares, hay más experiencia también, porque, o sea, hay muchos pronósticos. ¿Cómo sabe la humanidad que ese fenómeno que se originó de aquel lado va a ir llegar por hasta esa ahí misma vía? Porque hasta ahora
los pronósticos que se han dado no han fallado. Y va a seguir ese camino, y que cuando llegue allí va a dejar de ser una tormenta y se va a convertir en un huracán. Sí. Y entonces va a subir hacia el norte. El primero, con la experiencia. Ya se han observado durante años, el último siglo sobre todo, se ha observado el comportamiento de los huracanes, con las temperaturas, con los vientos y todo eso. Y ya hay mucha más precisión. Ahora, además de la experiencia y de las informaciones que se tienen, también están los satélites que permiten observarlo en vivo. Y en base a eso que se hacen las proyecciones casi siempre, porque tú no puedes ver lo que está delante del huracán, tú puedes ver la ruta que él está siguiendo y cómo tú, por tu experiencia y como te lo permiten los equipos, decir, bueno, por tal situación va a girar un poco hacia la izquierda o va a ir hacia la derecha o va a pasar por tal o cual zona, porque es como si la gente estuviera encima. Sí. Por la ayuda pero de hay los otra satélites. cosa. Es como si los técnicos, los expertos, estuvieran encima con los ojos, mirando el curso y por donde pasó y por donde puede venir. O sea, son cosas que uno no se lo podía imaginar antes. Pero hay otra cosa que la gente quizás no sepa. Ya en esta época hay muchos expertos en huracanes que plantean la trayectoria posible en función de sus experiencias y de sus cálculos. Entonces, el Centro Nacional de Huracanes y otros centros en el mundo unen todos los análisis y propuestas posibles que hacen científicos sobre la posible trayectoria del huracán, y de esos datos dice uno, no, mire, esto va a pasar por aquí, no, este va a bajar, no, este va a pasar por Puerto Rico, no, ese va a salir por República Dominicana, no, ve que por la Bahama que va, no va a tocar a nadie. Sí. Suman todos esos datos y a partir de esos datos sale la proyección más posible que se tiene que actualizar en tiempo real. Entonces el mundo está cambiando en la forma en la que observa esos fenómenos atmosféricos. Y pueden adelantarlo hasta por años. Exacto. Esos pronósticos, oiga, ¿cómo es esto? Te pueden decir, en el 2027 van a ocurrir tantos. Exactamente. Cosa, bueno. Felicitar al presidente Luis Abinader. Ajá. Y a usted también por ser sureño. Ah, bueno. Debido. Yo creí que era porque estaba en la lista de los discursos. Por el hecho de los decretos. Ah, no, yo no sabía que usted estaba en esa lista. Por la inauguración de la circunvalación de Baní. Ay, sí. Al fin, don Lito, la inauguran, la circunvalación. Es una carretera que tuvo un costo de 7.700 millones de pesos. Lamentablemente se tomó más tiempo de lo que se había analizado. Hay que reconocer al presidente Luis Abinader porque este proyecto se habló por mucho tiempo. Danilo Medina habló durante 8 años de gobierno, dejó un proyecto, dijo que lo dejó avanzado en un porcentaje, pero evidentemente no pudo, no se había hecho tanto. Sí. Y ahora Luis Abinader la está terminando. Es una obra que va a tener 17 puentes y cuyo principal, varias conexiones a varios pueblos del interior de la provincia de Peravia. Uno dice circunvalación de Baní, pero realmente es la circunvalación, bueno, sí, es de Baní, del casco urbano de la provincia. De Baní, pero conectará también a otros municipios y es una obra que uno espera que reduzca el caos que desde hace ya décadas se ha generado en ese municipio debido a la circulación de todo tipo de vehículos que van hacia la región sur del país. Creo que sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. Es un éxito, un logro del presidente de la República en varias ocasiones. Tú como periodista, yo también nos hemos referido a ese tema, hemos escrito sobre ese tema, porque cuando se planteó esto de la posibilidad de esa obra tan trascendental para toda la región sur, porque uno habla de circunvalación de Baní, pero estamos hablando de que tú te vas a ganar muchos minutos si sale para San Juan, Azua, Barahona, Pedernales, Jimaní, Elías Piña, todo lo que es el sur profundo y también el sur simple cercano con relación a que es Azua o lo que hasta la misma provincia de San José de Ocoa. Uno calcula, municipios lojando como Padre Las Casas también van a resultar impactados, que hay un dato ahí que vamos a beneficiar a más de 5 millones de dominicanos. Me chocó porque el sur no tiene tanta gente. Yo digo, no sé si es el impacto en sentido general. A veces dicen eso de una forma que es diario.
lo suman todo en un año y dan 5 millones. Sí. Bueno, sí, así, a veces me resulta eso que tú no sabes, porque el sur, cuando tú ves los datos de la población de esa región no se acerca ni siquiera por esa cifra. Pero te digo que es muy importante, los que de una u otra manera interactuamos tanto con la región sur y debíamos pasar de Baní, nos damos cuenta de la trascendencia de esta obra. Tú tenías que salir o muy temprano, Omar, o venir muy tarde para no encontrarte con la ida o con la vuelta con esos grandes entaponamientos. Y yo me imagino, si eso era uno que duraba 20, 25 minutos para atravesar Baní, ¿qué pasaba con la gente de esa ciudad, para decir Baní siempre, que es la común cabecera de Peravia, con ese fuete permanente, esas patanas, esos cabezotes, esos cargadores de materiales de construcción, esos autobuses que tenían que atravesar para poder llegar a los destinos que te mencioné, que dice, ellos no tienen paz, no había nadie en el parque sentado, porque tú hasta para cruzar y sentarte en el parque central de Baní, decían ellos mismos, era una tragedia. Un domingo en la tarde tú no puedes salir con tus niños a comerte un helado, porque para atravesar esa Padre Villini, que es la principal, o la Máximo Gómez, que es la otra principal, tú decías, pero Dios mío, ¿cómo cruzo? Y ahora eso debe aminorar para que lo que nos queríamos desplazar con mayor velocidad y sin poner en riesgo a la población del municipio, podamos disfrutar de esta obra. Ahora, don Lito, lo importante ahora es que se use. Sí. Son 100 pesos. Yo he circulado por esa circunvalación antes, esa carretera, porque son 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. Y a veces circulo la mitad del paso y no me encuentro otro vehículo. Sí. O sea, pero no estaba inaugurado, no, pero se estaba usando. Ya había un peaje. Entonces, lo importante ahora es que se use. Las autoridades del municipio tienen que obligar a esos camiones que no tienen como destino principal, y también a los autobuses de pasajeros, aunque son los menos, que no tienen como destino principal el municipio, a que usen la carretera, porque no solamente el tránsito, es también la contaminación, tal vez también la misma posibilidad de crecimiento urbano de un pueblo como Baní, que todo el mundo sabe que la provincia de Peravia y el Banilejo en particular es un pueblo de gente muy trabajadora y de gente que echa para adelante, que yo creo que esa circunvalación puede también darle un nuevo ímpetu al crecimiento urbano de ese municipio y de esa provincia, que ahora puede tomar otro perfil. Y que debe ser así. Tú hablaste al comienzo de tu intervención de 7.000 millones y tanto. Debe valer la pena, porque 7.000 millones tiene que impactar en cualquier economía, en cualquier zona de nuestra región sur. Y que hay a veces la duda que si cobran 100 pesos de peaje o no. Lo que transitamos por ahí, lo que hemos vivido con la experiencia de la carretera, la circunvalación de Asua, que es otro logro del presidente Abinader, que como tú decías ahorita, lo encontró más o menos en curso, no con el porcentaje de la gestión anterior, que era el gobierno de Danilo Medina, lo que ellos decían que la habían dejado, pero el presidente se echó arriba también ese proyecto y lo terminó. Tú te das cuenta, Omar, no solamente son los 100 pesos, es el riesgo que tú te evitas con un tránsito. Tiempo, el combustible. Oye, pero yo quiero incluir el factor riesgo, con vehículos como en esa de Baní, en la avenida principal de aquí para allá, o de aquí para el sur, o del sur para la ciudad, en la que tú tienes que lidiar con todo, con peatones, con motoristas, con los vehículos que mencionaba ahorita, y que tú ya sales de eso, tú hasta te relajas. Y si cuando tú sales de la de Baní puedes entrar en la circunvalación también de Asua sin llegar al centro de esa ciudad, tú estás cayendo fácilmente en el kilómetro, le dicen el 15, que es la intersección hacia San Juan, si decide ir a San Juan o seguir hacia la zona de Barahona. De modo que, señor presidente, cosas así son las que marcan los gobiernos, que la población la asume como un logro suyo, sin interés de ser o no ser del partido o simpatizante de su gobierno. Son obras tangibles, que más que la politiquería, los discursos, esas son las cosas que valen, que pesan
Y desde este programa, con el permiso de Omar, nosotros le damos un cordial saludo y nuestras felicitaciones por concluir estas dos obras. Faltarán algunos detalles, como es lógico, porque usted quiere agilizar esas cosas. Hay quienes me decían que todavía no están concluidos algunos accesos. Si tú estás, por ejemplo, en Baní, cómo te sube, si vienes de Salinas, cómo llega, en fin, o cómo están en Matanza, el acceso que de la comunidad de Boca Canasta. Hay muchas cosas, Villa Sombrero que Villa también Sombrero, está al sur de Baní. Entonces, son cosas que están bien. Ellos nos verán. ¿Habrá conexión a Palmar de Ocoa también? Es lo que estoy diciendo, que no tenemos esos detalles, pero lo que falte se va arreglando en el camino. Falleció en esta semana el empresario, también el político, el ex guerrillero Antonio Tony Isa Conde, una figura que en la República Dominicana dejó una impronta. Un hombre, se le puede decir, de armas a tomar, pero también fue funcionario público, fue un empresario, y ya en esta última etapa de su vida se había dedicado a reflexionar y a pensar en beneficio del país. Y llamaba también, convocó en muchísimas ocasiones a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes políticos y a los técnicos también, a los jóvenes en general, a que salieran, rompieran las cadenas del clientelismo político y que trabajaran por un mejor país, que se unieran para trabajar por algo que le llamaba la utopía. Recuerdo que usted lo entrevistó hace su utopía de país, en el que los dominicanos pudieran tener oportunidades, pero rompiendo también con un sistema que los gobiernos en general lo han utilizado, algunos lo han fortalecido un poco más que otros, que es el aparato clientelar del Estado, que luego evita o impide que las personas que no quieren manejarse por esas vías se suman, porque no le dan oportunidades, se le cierran las puertas, don Lito. Yo conocí a don Tony quizás por un tema generacional, Omar, un poco tarde. O sea, yo sí sabía de él, de sus luchas revolucionarias. Vi en algún momento algunas fotos de él comandando en la Guerra de Abril. Murió, al lado de él murió Jack Buck, también un poeta haitiano que trascendió a los temas de frontera y pasó para este lado a luchar por la libertad y la independencia de República Dominicana en esa gran gesta patriótica de 1965. Y llegué a él tarde, como tú estás planteando, gracias a pronosticamedia.com, que es el esfuerzo que nosotros hacemos junto a don Osvaldo Santana, una serie de periodistas dominicanos que son colaboradores, como Héctor Linares, Emiliano Reyes, Alfonso Tejada, en fin, y algunos colaboradores que no se han identificado tanto como comunicadores, pero que tienen excelente pluma, y cada miércoles ponemos en manos de esa gente nuestra revista digital pronosticamedia.com. Y entonces yo tuve el chance de conversar con él en una entrevista que nos concedió para esa revista, y comencé a aquilatar el compromiso de este hombre con lo que es República Dominicana. Uno veía a Antonio Isa Conde, algunos tenían como referente que es hermano de don Narciso Isa Conde, miembro de esas fuerzas revolucionarias de izquierda, pero lo veían a él como un empresario, a don Antonio. Él tenía un puesto ejecutivo en varias empresas, pero nunca abandonó sus ideales. Recuerdo que él me dijo que él se definía como revolucionario y que participó en la resistencia contra la dictadura trujillista, que fue fundador de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que combatió en la Revolución de Abril, que estuvo en combate junto con Jorge Botello, Jack Buck, que formó parte del Consejo Provisional Universitario de la UAS, en fin. Y entonces ahí era que decía que hay que formar una masa crítica para rebelarse contra el clientelismo político que lo está planteando y contra esta forma de gobernar. Tú sabes que él fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de uno de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, concretamente en uno de los de Danilo, y a pesar de todos esos escándalos que hubo tras el final de esa gestión, don Tony no se mencionó nada de eso. Sí, don Tony también fue miembro
encabezó aquella comisión de capitalización del Estado durante el gobierno de Leonel Fernández. Y él renunció en un momento por principios morales y lo tuvieron que volver a buscar. O sea, es una figura muy interesante. A veces la gente se queda en lo negativo, en la situación, crea un entorno de pesimismo a su alrededor y no se sienta a observar figuras que lo han dado todo por el país, desde el lugar en el que estuvo, desde las oportunidades que le dio la vida, porque fue así. Un hombre que viene desde la dictadura luchando. Sí. Se presenta la guerra de abril del 65, lucha. Luego se levanta en armas junto con el pueblo. Luego se dedica a la actividad privada. Entiende que puede tener un rol importante en la actividad pública, lo hace en varias ocasiones. Sí. Y se retira en tranquilidad y con un pensamiento de pro-hombre, de pro-ciudadanía, a favor del país en general. Quiero destacar, quizá ya para concluir esta parte, el testimonio de algunas de las personas que estuvieron cercanas a él. Que además de todo, un intelectual también. Exacto, un gran escritor, un gran pensador. Sí. Que dicen que falleció en paz, tranquilo, fue fuera del país, pero estaba ahí al lado de sus seres queridos, y de los que no estaba por una u otra situación, porque fue en el extranjero, tuvo el chance de llamarlo y como despedirse. Un hombre con una concepción clara de lo que es la vida, y como tú dices, tenía que retirarse de un sitio, se retiraba, y él entendía como que ya estaba llegando a sus últimas horas, y pudo llamar a alguno de sus seres queridos y de sus amigos más cercanos y decirle: mira, estoy en una condición tal, te agradezco todo lo que hiciste por mí en determinado momento, cómo compartiste conmigo las ideas, en fin, como una especie de... Dicen que hasta falleció con una sonrisa. O sea, que fue un hombre que en realidad lo dio todo por su entorno, por su familia y por el país. Paz a sus restos. Don Lito, al fin hay una primera sentencia en los casos de corrupción que ha llevado el Ministerio Público durante el gobierno del presidente Luis Abinader, en un caso que tenga que ver con situaciones del gobierno anterior. Porque hay que decir que ocurrió la Operación 13, donde ahí se condenaron a todos, a casi todos, menos al supuesto cabecilla del caso. Es el de la lotería. El de la lotería, exactamente. Y así hubo otros. En este caso, tiene que ver, en esta decisión del tribunal, tiene que ver, estamos tratando de la sentencia, la investigación que involucraba a los hermanos del expresidente Danilo Medina, a Juan Alexis Medina Sánchez, como el principal cabecilla de esta investigación, a la que el Ministerio Público le llamó Operación Antipulpo. El Tribunal Constitucional ha dicho que se eliminen esos nombres que tienden a utilizarse de manera que suenan despectivos hacia la sociedad. Y bueno, pero el Ministerio Público, si usted se da cuenta, el Ministerio Público no ha dejado de utilizar los nombres, pero bueno. Es política. Sí, pero se supone que las decisiones de los tribunales tienen que ser acatadas a todos los niveles, incluyendo el Ministerio Público. Pero bien, en este caso hubo sentencia para Juan Alexis Medina, condenado a 7 años de prisión. Hay que decir que es de primera instancia, o sea que esto no termina. Lo ha dicho el Ministerio Público, lo ha dicho también Juan Alexis, que va a apelar. Y él fue condenado a 7 años de prisión, una multa junto con otras 6 personas jurídicas y físicas de 500 millones de pesos, el decomiso de todos sus bienes y el pago de otra multa que incluye 150 salarios mínimos. Eso no es tanto. Bueno, pero es lo que es, no estoy haciendo un análisis. Asimismo fueron descargados 13 personas, incluyendo a Fernando Aquiles Rosa, expresidente del FONPER, a la hermana de Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalis Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo, el exministro de Salud. También fue descargado Rafael Antonio Hermosén Andújar, excontrolador general. Y también fueron descargados otras personas que ya no son tan conocidas: Carlos José Alarcón,
Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Libni Arodis Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Ildefonso Correa Martínez y Cristian Manuel Ramírez Pacheco. Hay que decir que en este caso había un grupo que había sido condenado porque había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Ahí estaba el ingeniero Pagán, que fue, me imagino una de las figuras clave en la persecución. En la OISOE, creo. Exactamente, quien estuvo en la OISOE, que fue una figura clave para entregar pruebas y devolvió bienes en este caso. Ya cuando el señor Pagán devuelve bienes, evidentemente que hay unos niveles de culpabilidad y que hay una situación que la misma sistema judicial no puede negar. Es así. Omar, está eso, pero a mí lo que más me impacta, puede ser una sencillez, es que hubo condena, porque la gente no ha entendido bien esto de los procesos, de que no están haciendo la justicia, pero que le varían la medida de coerción, ahora está libre, con la presentación gente cree periódica. Que la medida de coerción es condena. ¿Te entiendes? Y entonces, que ya eso terminó, y de repente, no, eso no había terminado. No había terminado porque cuando le ponen a una gente como medida de coerción, impedimento de salida, una fianza de tanto, y tú estás normal en tu vida, y yo, como ciudadano normal de este país, calculaba ya eso se va a quedar así, y de repente se fija una audiencia, se va a lo que le llaman, ¿cómo se llama?, de lo definitivo, y sale esta condena. No voy a decir si es justo o no es justo, quizás no me toca a mí eso, se lo toca más a los jueces, a los fiscales, a los abogados, pero crea un precedente, y para mí una enseñanza, de que sí es posible que sucedan condenas después de que te dan medidas de coerción simples, suaves, como por ejemplo prisión domiciliaria, o te ponen un brazalete en un tobillo, o te dicen ven cada un mes a firmar como muestre que tú estás aquí en el país. En fin, esas cosas que para mí, y yo me sitúo ahí como parte de la población, no es gran cosa. Es como si ya eso se dejara pasar, y sucede que no. Ese es un mensaje también para muchos que están libres, entre comillas, bajo medida de coerción de ese tipo y que piensan que sus casos han quedado en el olvido, Omar. Bueno. Y no ha quedado en el olvido. No estamos todavía, porque no es tan nueva, no es tan vieja, perdón, esa práctica de las llamadas medidas de coerción del Código Procesal, que tú decías que vaya, con eso cumplió. Pero no, él se tiró sus meses preso, lo que decidían si variaban o no una medida X de coerción, y ahora va a tener que cumplir 7 años en la cárcel, si no es que en una apelación, bueno, sí, eso se varía. Eso se varía. Hay que decir también que ya de la medida de coerción, ese tiempo que él tuvo en prisión, se cuenta dentro de la pena, dentro de los 7 años. Entonces, eso por ahí. Lo otro es, en la decisión del tribunal colegiado, las juezas dijeron algo que la gente puede pasar desapercibido, pero que es importante. Ellos llamaron la atención al Ministerio Público y se refirieron en particular a los contenedores de evidencia sin depurar que le entregaron a la justicia. Caja llena de papeles. Yo no sé si ustedes se acuerdan o si la ciudadanía se acuerda del escándalo que fue cuando se llevaron esos contenedores de evidencia en cajas y cajas plásticas que fueron llevadas, que no podían ser cargadas. Entonces 10, 12 hombres arriba, un carrito de supermercado, de almacén. Entonces, ¿qué pasa? Sí. De esas 1927 pruebas que dice la magistrada, quizás falla en un número, me disculpa, pero fueron 1900 y algo que ella dijeron. Ellas dicen que uno solo de los documentos que le entregaron como evidencia tenía 23,000 cheques. Y que cada uno de esos cheques debió ser revisado uno por uno para determinar si en alguno de esos casos estaba la acusación, el dolo que indica el Ministerio Público que tiene. Entonces, ellas se quejaban de que mientras el Ministerio Público se les tienden los plazos para entregar las acusaciones y las investigaciones, en el caso de recuerden ustedes que en el caso de la investigación que fue declarada compleja se le dieron 18 meses que estuvo preso, o estuvieron presos, entre ellos Juan Alexis Medina, coerción, esperando un sometimiento, ya una acusación formal. Formalización, sí. En todo ese proceso, ellos van y entregan. Y entonces, a ellas, para ver todo lo que el Ministerio Público
recoge en ese periodo, ellas solamente le dan 10 días. Con el problema de que el Ministerio Público no depura la evidencia y que ellas tienen que decidir en un corto plazo qué van a hacer con todo eso. Yo creo que hay una enseñanza en todo esto. Felicito al Ministerio Público en esta parte del proceso porque lograron condenas sobre personas que, de acuerdo con la justicia dominicana, son corruptas. Eso hay que aplaudirlo. Pero también hay que ver la parte del espectáculo mediático que en muchas ocasiones se le presenta a la ciudadanía como parte de una acusación que termina siendo luego un problema para la justicia dominicana. Así como lo digo del Ministerio Público, las juezas también le llamaron la atención a la parte de la defensa, que hicieron la misma actuación que el Ministerio Público, entregando en el caso de ellos más de 1000 evidencias sin depurar tampoco. Sí. Entonces yo creo que cuando se quiere justicia se tienen que buscar los mecanismos para hacer la justicia más ágil y no un show que ya llevaba 5 años, que la gente, como usted dijo, bien dice, la gente se olvidó de eso y no le prestó quizá la atención debida a un caso importante, porque se trata de la condena a un hermano de un expresidente de la República, no es cualquier cosa. Entonces esa parte del aprendizaje también hay que observarla. Estados Unidos le informó al secretario general de la Organización Nacional de las Naciones Unidas que ellos estarían de acuerdo con retomar el apoyo que le dan a la fuerza multinacional en Haití, encabezada por Kenia. Un anuncio que llegó justamente el mismo día en el que el fundador de un grupo de mercenarios o de seguridad privada internacional denominado Blackwater, fue vendido porque ese grupo mató a un grupo de inocentes en Irak. ¿Tú qué te defiendes en el inglés? ¿Qué es Blackwater? Aguas negras. ¿Por qué ese nombre? Blackwater también puede indicar mercenario o piratería ya como traducción. Entonces ese señor Eric Prince, muchas gracias. Manuel, una estrella. No, Manuel. Ese señor anunció a la agencia internacional Reuters que él había llegado a un acuerdo con el gobierno provisional de Haití para establecerse en Haití por 10 años, ayudar a devolver a Haití la seguridad, y se iba a cobrar de una tajada de los impuestos que se cobran más fácil en Haití, que es el comercio entre la República Dominicana y el gobierno y el vecino país a través de las fronteras, don Lito. Él es un hombre pragmático, tiene que ser así. Sí. Ese tipo de gente que hacen esos negocios tiene que ser así, asegurar su dinero. No es que diga que espérate, que todavía en la nómina, que tengo un déficit presupuestario. No. El porciento de lo que entra por ahí, con eso que tú me vas a pagar mi cuarto. Exacto, eso es lo que está seguro. Ahora, hay cosas muy extrañas que uno no, quizás extraña para uno que no está en ese mundo, Omar. Uno de los aspectos que él remarca es que en X tiempo él va a poder garantizar que de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano, por ejemplo, se puedan liberar los accesos, las carreteras. Eso va a ser un termómetro de la seguridad. Que ahora las bandas tienen Haití cogido. Sí. Y él dice, lo primero es comenzar por ahí, y va a colocar sus hombres ahí como un ejército paralelo, porque un hombre no puede hacer eso. No. Ese hombre tiene un equipo, dicen que SEAL, ¿qué dicen? Ex marines. Ex marines del grupo especializado, los SEAL, que son los más especializados de la Marina. Exactamente, que con experiencia en combates a nivel internacional, que pueden ir desde los combates de aquellos tiempos en Vietnam o en Afganistán o en Irak, desembarcados ya en Haití, con compromisos como ese. Y Estados Unidos está diciendo, bueno, yo no voy a mandar mis tropas
regulares, no voy a mandar a mis Fuerzas Armadas, pero le voy a mandar a estos hombres y lo voy a pagar a ellos también, porque Washington propuso crear una oficina de apoyo, ¿verdad?, de la ONU a dicha misión, y ha dicho que con ese caso no va a ser contrario. Exacto. A que ellos actúen allá. Entonces estaría este señor y estaría la misión enviada por Kenia. Digo, liderada por Kenia. Aunque ellos dicen, miren lo que es la doble moral en la política. Dice Estados Unidos, espérate, yo voy a seguir financiando, voy a meter más dinero, pero yo no voy a fiscalizar a esa gente, eso es un asunto de ellos. No, porque esas personas... Es como si fueran legales ilegales en eso. Exacto. Esas personas en otros países han tenido problemas. De hecho, recuerden ustedes que quienes matan al presidente haitiano, Jovenel Moïse, era un grupo de mercenarios. Así mismo, solo que eran colombianos, creo. Exactamente, en este caso era colombiano, porque Colombia también tiene una gran cantidad de militares debido a las guerras que han mantenido con las FARC y otros grupos similares. Colombia tiene una buena parte de personas, de militares sin oficio, que se dedican a eso. Sí. Y de hecho, de América Latina es el país que más mercenarios produce en el mundo. Sí, recuerda que hace poco se reportó la caída de un avión que venía un paquete de mercenarios, por allá por África estaban ellos, y el presidente Petro quería que le confirme cuántos eran por fin, porque es que salieron de una guerra, se entrenaron incluso bajo la supervisión de Estados Unidos, muchos de ellos, porque eran de las Fuerzas Armadas colombianas, no de las FARC, sino de la del Estado, y al cesar la guerra toda esa gente quedó sin empleo. Y eso que vinieron a Haití, eran cerca de 20, formaban parte de eso. Entonces, don Lito, ¿se puede decir que estamos llegando ya a una posible solución de Haití? No lo creo, no. Yo creo que quizás ellos van a tener